el varistor. Esto que veis aquí, que parece como una moneda pintada de azul con dos terminales, es un varistor. Está presente en casi todos, si no todos, los circuitos electrónicos, placas electrónicas, y una de sus funciones vitales, digo vital porque es proteger las placas, ¿de acuerdo? Normalmente suelen estar conectadas, suelen estar localizadas cerca de donde tenemos la alimentación. Como veis aquí, hay dos cercanos a las zonas de alimentación de esta placa. Y explicándolo de una manera sencilla, son una resistencia, ¿vale? Pero son una resistencia que es variable. No como esta de aquí, que yo puedo girar y aumentar o disminuir su valor con esta ruleta, sino una resistencia que va a variar su valor según la tensión que haya en el circuito. ¿Cómo va a proteger el varistor nuestros circuitos? Cuando la tensión alcanza un valor determinado, la resistencia del varistor, que hasta ese momento es muy elevada, tiende a infinito, por decirlo así, aunque no sea infinito, ¿vale?, va a bajar a cero. O sea, va a ser casi nula y va a permitir el paso de la tensión y de la corriente a través de él, protegiendo la otra parte del circuito. Es como si fuera una válvula que siempre está cerrada, pero que en un momento determinado, cuando la presión de agua se ha elevado demasiado, hace que circule a través de él el agua, en este caso la corriente. ¿Cómo va a funcionar el varistor en un circuito y cómo va a proteger nuestra tarjeta electrónica o componentes? Imaginemos un circuito como este, en el que tenemos una fuente de tensión y tenemos una carga, un receptor, algo que lo alimenta. Aquí colocaríamos el varistor, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Nuestra carga, nuestro receptor, funciona a 12 voltios y lo normal es que le llegue la tensión directamente a la carga. ¿Por qué le llega la carga? Porque el varistor solo va a empezar a funcionar, por decirlo así, cuando su voltaje supere los 15 voltios. Si no supera los 15 voltios, su resistencia es como si fuera, pues eso, muy elevada. Vamos a decir 100 megaohmios o algo así. Es decir, una resistencia muchísimo más elevada que nuestra carga. Entonces, como ya sabemos, la electricidad siempre prefiere ir por el camino más fácil. Así que va directamente a la carga. Pero ahora supongamos que hay un pico de tensión. Por lo que sea aquí, esto se eleva a 16, 17 voltios. ¿Qué va a ocurrir? Como el varistor está tarado a 15 voltios, su resistencia va a tender a cero. Se va a reducir esa resistencia, que antes era muchísimo elevada que la carga, ahora va a ser muchísimo menor que la carga. Y va a hacer que esto se comporte como un circuito cerrado y la intensidad, la corriente, circula a través de él, porque el camino más sencillo es este. De este modo ya no llega ese pico de voltaje de 16, 17 voltios a nuestra carga y así nos protege la instalación, ¿vale? Si esto es durante mucho tiempo, es algo muy prolongado, el varistor al final es posible que se acabe quemando. ¿Qué suele ser habitual? Que tengamos aquí colocado también un fusible, ¿vale? Para que antes de que se quemara el varistor, por ejemplo, lo suyo es que el fusible sea el que se funda y ya está. Pero si todo es muy elevado y demás, pues puede ser que tanto fusible como varistor desaparezcan y se van allá al carajo. Así que antes de tirar una placa electrónica, puedo comprobar, como siempre, recordar, los condensadores suelen ser los que se suelen inflar y suelen explotar o quemarse, pero también tengo que revisar los varistores, porque si han funcionado bien, es posible que hayan protegido mi circuito y simplemente tenga que sustituir uno de estos por otro similar y tendré la placa otra vez funcionando correctamente.